Saludos, soy Alfonso Salvador. Para 1959 Radio TV presentamos Historia de la Literatura, episodio número 15. La literatura española medieval, la lengua española y la aportación romana y el romance visigodo. España fue uno de los países en que caló más hondamente la acción política y cultural de Roma. Y aunque hubo regiones como Cantabria que resistieron denodadamente el empuje de las legiones romanas, en otras, las más cultas y organizadas como la Bética, el Valle del Ebro y la costa mediterránea, la asimilación de la cultura latina fue muy rápida. El prestigio de los nuevos ocupantes, las necesidades administrativas y la prolongada permanencia de los soldados y colonos romanos en la península favorecieron la pronta difusión del latín por encima de la diversidad de lenguas indígenas aquí habladas. Durante la dominación de los visigodos, pueblo ya muy influenciado por Roma, se habló en España un romance cuyas características no son bien conocidas por falta de testimonio escrito, pero que ciertamente no coincidían con las que había de ser las propias del castellano. La evolución natural del romance visigodo fue ininterrumpida por la invasión árabe, siglo VIII, que llegó a ocupar casi totalmente el territorio peninsular. El influjo ejercido por los árabes en España fue enorme, en todos los órdenes, aun entre los reinos cristianos del norte. En el vocabulario de los nuevos romances allí hablados, la aportación del árabe es muy importante, y por lo que se refiere al castellano, la más considerable después de la latina. Dialectos peninsulares, el castellano. En estos reinos los dialectos respectivos conservaban con notorias diferencias entre ellos las características generales que indicaban su anterior entroncamiento con el romance visigótico. Entre los más importantes se encuentran el gallego-portugués y el leonés en el grupo occidental, y el catalán y el navarro-aragonés en el oriental. El castellano, situado geográficamente entre ellos y hablado en un pequeño rincón burgalés, llegó a imponerse a costa de los demás dialectos, debido a la hegemonía de Castilla sobre los reinos cristianos de la península. Desde sus comienzos sobresale por la audacia y la novedad de las soluciones fonéticas. Conforme avanza la Reconquista, desaparecen los restos del dialecto mozárabe, análogo también al romance de la época visigótica. El castellano, en su progreso hacia el sur, rompe por sus características excepcionales la fundamental continuidad lingüística de la península y ensancha cada vez más su dominio hacia occidente y hacia oriente. Se impone casi por completo en León, Álava y Aragón. Relega al portugués dentro de la frontera de este reino y ejerce gran influencia sobre el gallego y el catalán. Caracteres generales de la literatura española. Hablamos aquí de aquellos caracteres que se mantienen constantes a pesar de las diversas situaciones históricas y psicológicas por las que ha pasado el pueblo español y que dan fisonomía propia a nuestra literatura. Primero, sobriedad. La sobriedad se manifiesta no solo en la literatura y demás arte, sino que es rasgo característico de la manera de ser española y fundamento, a su vez, de otros caracteres. Manifestaciones literarias de esta sobriedad son las tendencias a la expresión clara y sencilla, lejos de toda imposición de escuela, y también la improvisación y fácil espontaneidad de que alardean incluso algunos grandes escritores españoles. 2. Populismo. El escritor está siempre, de alguna manera, irremediablemente inmerso dentro de la colectividad a la que pertenece, pero en España la vinculación del escritor con su pueblo es más constante y profunda. En el caso del arcipreste de Hita, de Santa Teresa, de Lope de Vega y de tantos otros autores que al escribir no fueron movidos por otro impulso que el de servir, enseñar o deleitar al pueblo de donde procedían. Aspecto interesante de este populismo es el anominato en que aparecen envueltos
importantes obras de la literatura española, tales como Los Cantares de Gesta, El Romancero, el Amadís, La Celestina, el Lazarillo. 3. Realismo, que no consiste en ninguna preocupación de verismo inerte, en ninguna estima de pormenor significativo, sino en concebir la idealidad práctica muy cerca de la realidad, muy sólidamente. Es característica que apunta ya en la épica medieval y que para la novela ha hecho notar agudamente Dámaso Alonso, refiriéndose al sorprendente realismo en que se desenvuelven las narraciones de Tirán lo Blanc, casi incomprensible para la época en la que fue escrita esta novela caballeresca. 4. Tradicionalismo. Consiste en la reparación constante a través del tiempo de ciertos temas que, enraizados en la entraña popular, resurgen frecuentemente y perviven en una u otra forma. Hay como una veta de literatura medieval, romanceros y cancioneros popular, que entra en el siglo XVI, pasa adelgazándose al siglo XVII y llega soterráneamente hasta nuestros días. Ocioso resulta señalar que no hay que sobrevalorar excesivamente estos caracteres ni subestimar los que con frecuencia se apartan de ellos o con ellos conviven. Sería equivocación la de creer que la afirmación de esas cualidades principales lleva a negar la existencia o al menos la importancia de otras opuestas que aparecen en muchas obras más perfectamente conforme con las producidas en otras literaturas hermanas. Espero que os haya gustado y que os suscribáis. Un saludo a todos.